Hola a todos, hoy traigo un descubrimiento sensacional al canal, una noticia que algunos han comparado al descubrimiento de la mismísima Dama de Elche. Y fijaos si será importante que quizás hasta lleven razón. Ayer se anunció el descubrimiento en Badajoz de 5 esculturas tartésicas representando rostros humanos. Pero, ¿por qué es esto tan importante? Pues sin más tardanza, vamos a verlo. Ayer, el equipo del Instituto de Arqueología de Mérida anunció en rueda de prensa el descubrimiento en el yacimiento tartésico de Casas del Turuñuelo, en Badajoz, de estas 5 esculturas. 2 de estos relieves están casi completos y representan rostros humanos. ¿De cuándo son estas esculturas? Pues están datadas hacia el siglo V a.C., es decir, al final de la cultura tartésica. Pero ¿cómo son las esculturas y qué significan? Pues son 5 esculturas de rostros tallados en piedra blanda que formaron parte de un relieve. 3 de ellas están casi completas y otras 2 están muy fragmentadas. De las enteras, 2 se consideran que puedan ser sendas diosas que protegen a la otra, que es de mayor tamaño y que puede ser un guerrero. Los rostros están idealizados, es decir, no representan a nadie concreto y son de gran belleza. Estuvieron pintadas, pues se han hallado también restos de pigmento rojo. Una curiosidad es que se han hallado en yacimientos cercanos joyas muy parecidas a las que adornan a las diosas, como pendientes y diademas. Esto quiere decir que seguramente no sean importaciones, sino que son obra de talleres locales. Otro rasgo llamativo es que presentan paralelismos con las esculturas griegas arcaicas o las etruscas, que son más o menos de la misma época. Esto lleva a los investigadores a pensar que puede haber relación con estos ámbitos. Quizás el artesano era extranjero. Y la pregunta del millón, ¿por qué son tan importantes hasta el punto de considerarse un descubrimiento trascendental? Pues la respuesta es porque nunca se había encontrado una sola escultura tartésica con forma humana, salvo alguna representación de Astarte, la mayor diosa fenicia, pero que era muy esquemática. Hasta tal punto faltaban representaciones humanas que se ha considerado a la cultura tartésica como una cultura anicónica, es decir, que representaban a la divinidad a través de motivos animales o vegetales, o también a través de betilos, es decir, piedras sagradas que eran muy frecuentes, pero nunca mediante representaciones humanas, hasta hoy. Es por ello un paso de gigante en el conocimiento de nuestra historia. Y ahora vamos a contextualizar este descubrimiento. Primero de todo, vamos a ver qué es Tartesos. Pues Tarteso o Tartesos es una cultura prerromana que abarcó desde el siglo IX a.C. hasta más o menos el siglo IV a.C. y surge de la simbiosis de la unión de la población indígena con los colonizadores fenicios que venían en barcos de lo que hoy es Israel y el Líbano, más o menos. Tartesos abarcaba aproximadamente lo que en la actualidad son las provincias de Huelva, Sevilla y Cádiz, desde donde al final se expandió al sur de Extremadura, donde precisamente se han encontrado estas esculturas. Conocían la escritura, aunque aún no ha sido descifrada. A muchos de vosotros el nombre de Tartesos os evocará a los mitos y leyendas que rodean a esta cultura. La ubicación de la ciudad nunca encontrada, los reyes legendarios Argantonio, Gárgoris o Abidis, o incluso su relación con la mítica Atlántida, son algunos de ellos. Pero leyendas aparte, en los últimos años la arqueología y la investigación científica han despejado estas brumas legendarias y han perfilado qué fue realmente Tartesos de forma muy nítida. Y resulta que fue una cultura muy real y con caracteres propios y fascinantes, aunque muy desconocida todavía para mucha gente. Muchas innovaciones fenicias entraron en nuestra península a través de Tartesos. Las seguimos disfrutando hoy en día cuando comemos una tortilla, bebemos una copa de vino o usamos un plato. ¿Sabíais, por ejemplo, que los fenicios introdujeron en la península a través de Tartesos el burro, la gallina, el olivo, la vid, el hierro, el alfabeto, el torno de alfarero o la arquitectura cuadrangular? Y es que este es uno de los rasgos principales de esta cultura. Fueron el núcleo de acogida e irradiación a otras partes de la península de muchísimos adelantos que surgieron en el Mediterráneo oriental. Además, adoptaron la religión fenicia y desarrollaron un arte muy influido por este pueblo mediterráneo.
Y este es el contexto en el que se tallaron estas esculturas recién encontradas. Se hallaron en el fundamental yacimiento de Casas del Turuñuelo, en Badajoz. Aquí se han realizado extraordinarios descubrimientos de esta cultura, como edificios muy bien conservados o sacrificios de animales, y estoy seguro que aún tiene muchas sorpresas en su seno. Aún falta la restauración, estudio e interpretación de estas esculturas, por lo que tienen mucha información que revelar todavía. Así que atentos porque seguiremos informando. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale un like y compártelo. Un saludo para todos y hasta luego.